Macetas Antonio, siempre a brillar, con Cuba en el alma y el mar a cantar. Recicla, transforma, crea sin parar. Cuidemos el mundo, vamos a soñar. ¡Qué volá, qué bolón, amigos! Bienvenidos a un nuevo video en Macetas Antonio, donde la creatividad, el reciclaje y el cariño por hecho a mano se mezcla con el alma cubana que llevo conmigo, aquí desde Ecuador. Hoy vamos a trabajar en una maceta de cemento muy especial, hecha con una botella plástica reciclada, decorada con un perrito y un gatico en relieve que seguro les va a encantar. Por cierto, si eres nuevo en el canal o no estás familiarizado con nuestras raíces, déjame explicarte rapidito. ¡Qué volá, qué bolón! Es una forma muy cubana, familiar y amigable de saludar. Es como un abrazo desde mi tierra hasta donde tú estés, porque aunque vivo lejos, la cubanía me acompaña en cada proyecto. Así que si te gusta este tipo de ideas, suscríbete ahora, dale like al video y compártelo con quien sabes que disfruta las manualidades y el reciclaje creativo. Como siempre, para nuestra maceta usamos una mezcla sencilla y efectiva, 2 partes de arena por una de cemento. La arena puede ser de río, de mar o de construcción, pero deben estar previamente cernidas para evitar grumos. El cemento que usamos es gris, aunque también puede ser blanco, según la disponibilidad o el acabado que quieras. Lo importante es preparar una mezcla con una consistencia ni muy líquida para que no se deslice, ni muy seca para que se adhiera bien al molde. Debe quedar espesa, pegajosa. Así logramos que el concreto se acomode perfecto en el molde y tome la forma deseada. Aquí tenemos la parte baja de la botella que vamos a usar como molde para nuestra maceta. Como puedes ver, le hicimos un orificio de drenaje, usamos un cautín caliente. Esto es muy importante para que el exceso de agua pueda salir y la planta no se dañe por encharcamientos. Además, reforzamos el borde de la botella con una plancha caliente para que quede más grueso y resistente, evitando que se deforme o lastime al manipularla. Así tenemos un molde reciclado, práctico y funcional para nuestro proyecto. Comenzamos a vestir la estructura plástica aplicando pequeñas porciones de la mezcla de concreto. Primero trabajamos los laterales del molde, presionando la mezcla con los dedos y las palmas de las manos para que se adhiera bien y quede pareja. Luego rellenamos el fondo, también con pequeñas porciones, prestando atención a la parte externa del fondo. Es muy importante alisar bien la superficie y evitar que se noten las uniones entre las porciones. Si quedan empates o grietas, la maceta podría perder resistencia al fraguar. Para el orificio de drenaje usamos un palito o la parte trasera de un pincel para abrirlo bien y que permita el paso del agua. Colocamos la maceta apoyada sobre la mesa, inclinada hacia el borde para que no se deslice mientras trabajamos en el fondo, y alisamos los laterales con una esteca o un cuchillo. Dejamos secar en esta posición. Dependiendo del clima, estará lista para seguir trabajando en unas horas, pero lo ideal es dejarla secar bien hasta el día siguiente. Con la maceta ya seca, seguimos con algunos detalles importantes. Preparamos una pequeña cantidad de mezcla con las mismas proporciones, 2 partes de arena por una de cemento. Antes de aplicar la mezcla, es muy importante humedecer la superficie de la maceta, ya que está completamente seca. Esto permite que la nueva mezcla se adhiera correctamente. Nosotros lo hacemos con un pincel, aplicando agua directamente en la zona donde vamos a trabajar, pero también se puede usar un atomizador si te resulta más cómodo. Una vez humedecida la superficie, aplicamos la mezcla en el borde superior, cubriendo cualquier parte del plástico que aún se vea.
Usamos rollitos de aproximadamente 1 centímetro para reforzar bien el borde y darle mayor resistencia. Alisamos con cuidado para evitar marcas o empates entre los rollitos y el lateral de la maceta. Ahora vamos a colocarle las patas. Ya tenemos cortado 3 trozos de tubo PVC reciclado de unos 9 centímetros cada uno. A cada pata le hicimos previamente una muesca en uno de los extremos para que al cortarlas queden inclinadas unos 25 a 30 grados. Esto le dará más estabilidad a la base y evitará que se vuelque, especialmente porque trabajaremos con un relieve decorativo en uno de los lados. Con la maceta boca abajo colocamos un palito en el orificio de drenaje para que no se tape. Antes de aplicar la mezcla en la base, humedecemos bien la superficie, ya que la maceta está seca y esto ayudará a que la nueva mezcla se adhiera correctamente. Puedes hacerlo con un pincel humedecido en agua o con un atomizador, según prefieras. Luego aplicamos 2 centímetros de mezcla donde irá cada pata e insertamos los tubos de PVC, colocando la muesca apoyada contra el cuerpo de la maceta. Una vez colocadas las 3 patas, alisamos bien la unión con el concreto para que se quede prolijo y firme. Dejamos secar en esta posición boca abajo hasta el día siguiente. Decoración con relieve, gato y perrito jugando. Ahora viene una de las partes más creativas, la decoración en relieve con la forma de un gatito y un perrito jugando. Esta idea nace gracias a Carla, una amiga chilena y suscriptora del canal, que en uno de los comentarios me preguntó si podía hacer una maceta con un gato y un perro, ya sea jugando o durmiendo. Me encantó la sugerencia y aquí está. Decidí representar el momento en que están jugando. Muchas gracias, Carla, por inspirar este proyecto tan bonito. Para modelar usamos nuestra masa modelable con cemento, una receta exclusiva del canal Macetas Antonio. En una vasija pequeña preparamos solo la mitad de la cantidad habitual para no desperdiciar material. Mostramos ya mezcladas 2 cucharaditas de arena cernida y 2 de cemento blanco. También puede usarse cemento gris. Agregamos media cucharadita de estuco plástico y 2 cucharaditas de cola blanca. Mezclamos bien hasta que los ingredientes secos y líquidos se integren. Cuando la masa comienza a tomar forma, nos colocamos guantes, aplicamos unas gotas de aceite vegetal en las manos, puede ser reciclado, y empezamos a amasar. La idea es lograr una textura suave, flexible y que no se pegue, ideal para modelar. Cuando esté lista, la guardamos en una funda plástica para que no se seque al contacto con el aire. Antes de aplicar el modelado, hicimos un esbozo sobre la maceta para ubicar los elementos. Marcamos un círculo en el centro que se da la pelota y delineamos el lugar del gato como guía para distribuir bien el espacio. Y ahora sí, comenzamos a modelar directamente sobre la maceta. Comenzamos el modelado por la pelota.
Tomamos una porción de masa modelable y formamos una bola entre las manos. Calculamos el tamaño visualmente y en el punto marcado previamente sobre la maceta aplicamos cola blanca con pincel para asegurar buena adherencia. Pegamos la media esfera presionando suavemente para que tenga volumen, como si la mitad de la pelota saliera de la superficie. Con la tapa de un bolígrafo marcamos un círculo en uno de los laterales de la pelota y luego con una esteca de punta triangular trazamos líneas curvas que simulan las listas de colores que pintaremos más adelante. Ahora modelamos la cabeza del gatito. Formamos una bola más pequeña, la colocamos sobre la maceta con cola de carpintero y le damos forma redondeada. Para las orejas hacemos un rollito de masa, lo dividimos por la mitad y formamos dos triángulos pequeños. Las colocamos sobre la cabeza y con la esteca triangular marcamos el interior de cada orejita. Luego modelamos el hocico, una bolita pequeña que pegamos en el centro inferior de la cara. Con la esteca triangular tallamos una boquita sencilla y amable. Para los bigotes hacemos un rollito muy fino, lo dividimos en 4 partes y colocamos 2 a cada lado de la naricita. Antes de seguir, con la tapa de un marcador permanente, solo apoyando la mitad, marcamos 2 semilunas para formar los ojos. Damos algo de profundidad con la esteca para lograr volumen. Pasamos ahora al cuerpo. Modelamos una forma de lágrima grande y la colocamos junto debajo de la cabeza, dándole la curvatura natural de un gatito en movimiento. Modelamos también una sola pata trasera visible, grande, orientada hacia la pelota. Con más masa formamos una de las patas delanteras, que irá apoyada sobre la pelota. La otra pata queda oculta. Para la cola usamos una porción de masa ancha y le damos un movimiento suave, como en una curva ascendente. La pegamos cuidadosamente. Finalmente, con la esteca damos textura leve sobre todo el cuerpo para simular el pelaje del gato, lo que realzará mucho el efecto cuando pintemos. Modelado del perrito paso a paso. Empezamos por la cabeza del perrito. Tomamos una porción de masa y modelamos una forma de lágrima. La colocamos sobre la maceta con la parte más estrecha dirigida hacia la pelota, aplicando primero cola blanca para asegurar la adherencia. Con la tapa de un marcador permanente marcamos un círculo en la punta para ubicar el hocico o la nariz. Con una esteca tallamos la boquita y damos un poco de profundidad. Luego insertamos una bolita pequeña de masa para formar la lengüita asomando. Ahora tallamos los ojos utilizando la parte de atrás de un lápiz, marcando 2 círculos a ambos lados, justo por encima de la naricita. Para las orejas modelamos 2 pequeñas lágrimas, las aplanamos ligeramente y las colocamos a ambos lados de la cabeza, cayendo suavemente como orejitas caídas. Ahora pasamos al cuerpo. Modelamos un rollo de masa con forma alargada y algo de curva, tipo lágrima. Aplicamos cola en el área correspondiente y colocamos el cuerpo presionado ligeramente para fijarlo y darle forma extendida. Modelamos la pata delantera trasera, la que parece estar detrás de la pelota. Solo se verá la parte superior, como si la estuviera sosteniendo por detrás.
Le damos forma y profundidad con la esteca. Luego modelamos la otra pata delantera que estará al frente apoyada hacia adelante. Le damos un poco de movimiento marcando los deditos para dar realismo. Para la colita hacemos una forma delgada y curva dirigida hacia arriba con un movimiento alegre y natural. Antes de seguir, regresamos a la cabeza para añadir expresión. Colocamos 2 bolitas de masa donde irán los ojos y una bolita más pequeña en el centro del hocico para formar la naricita y 2 para los cachetitos. Hacemos 4 churritos delgados y los colocamos a ambos lados, como si fueran bigotes saliendo de los cachetitos. Por último, en cada ojo marcamos un pequeño hoyito con la punta de un bolígrafo, girándolo ligeramente hacia el lateral izquierdo, lo que le dará al perrito una mirada viva y simpática, como si estuviera atento a juego con el gatito. Últimos detalles del modelado. Ahora vamos a formar la pata trasera externa del perrito. Tomamos una porción de masa, hacemos un churrito y comenzamos a darle forma antes de colocarlo. Doblamos levemente para simular la flexión natural de la pierna y marcamos con los dedos donde termina el muslo y comienza la patita. Cuando ya tiene forma, aplicamos cola blanca en el cuarto trasero del perrito y pegamos la pata. Hacemos presión, alisamos y seguimos modelando para integrarla bien al cuerpo. Con la esteca marcamos 3 líneas para simular los deditos. Para dar más volumen a la parte trasera, añadimos pequeños pedacitos de masa. Presionamos con los dedos y alisamos para que quede un acabado uniforme. Como algunas zonas de la masa ya han empezado a secar, usamos un pincel humedecido en cola blanca para suavizar los empates entre una parte y otra. Con la esteca definimos la barriga del perrito y separamos visualmente la patica trasera para que tenga más volumen y naturalidad. Aprovechamos también para reforzar la colita. Modelamos otro churrito de masa un poco más grueso y lo colocamos encima de la cola que ya teníamos. Presionamos, alisamos y unificamos con el pincel la cola. Y como toque final de juego, añadimos pequeños elementos decorativos. Modelamos un huesito con un churrito de masa, aplanando los extremos, los colocamos justo debajo de la pelota, un poco hacia el lado del perrito. Hacemos una pelota más pequeña con el mismo diseño que la grande y la colocamos cerca del hueso. Y por último, modelamos un pequeño ratoncito como juguete, no como personaje principal. Hacemos una bolita de masa, la estiramos ligeramente para alargarla, modelamos 2 orejitas pequeñas que colocamos en la parte superior y le agregamos una colita delgada que se curva suavemente hacia un lado. Para finalizar el cuerpo, aplicamos textura con la punta de la esteca, haciendo pequeñas rayitas que simulan el pelaje. Pintura y acabado final. Para esta etapa usamos pintura acrílica y apostamos por colores vivos que llenen de alegría toda la decoración. Como pueden ver en la pantalla, ya tenemos pintado el cuerpo del gatito y el perrito. El gatito lleva un tono celeste claro al que le agregamos un poco más de blanco para suavizarlo. Y usamos rosado para la boquita, la naricita, el interior de las orejitas y la punta de la colita. El perrito lo pintamos con una mezcla de marrón y rojo para el cuerpo y luego le agregamos amarillo a esa base para obtener un color tipo verde olivo que usamos en las patitas, la punta de la colita y en parte del rostro. Aquí quiero contarles algo que nos pasó. Aunque la cámara estaba lista y enfocada, se me olvidó encenderla justo al comenzar a pintar. Por eso, esta parte inicial ya aparece pintada en el video, sin el proceso de grabado.
Afortunadamente me di cuenta justo cuando comenzaba a pintar los bigotes del gatito y del perrito en negro, y a partir de ahí ya sí está todo grabado. Así que desde este punto en adelante les muestro el resto del proceso paso a paso. Con pintura acrílica negra detallamos los bigotes de ambos animalitos. En el gatito, además, marcamos los rasgos de los ojos con líneas curvas, como si estuviera riendo o con una expresión de asombro. Y pintamos también unas pequeñas cejas finitas para darle más carácter. También marcamos la división de los dedos de las patitas de ambos con líneas suaves en negro. En el caso del perrito, los ojos ya estaban pintados de blanco y solo pintamos el centro de cada ojo en negro, justo en el punto donde habíamos hecho el orificio durante el modelado. El huesito lo pintamos completamente de blanco y el ratoncito en un tono gris claro. Las pelotas llevan distintos colores: azul, verde, rojo y amarillo para reforzar la idea de juego. Las patas hechas con tubo de PVC las pintamos de rojo y el resto de la maceta en un color marrón claro como chocolate con leche, para que todo el conjunto tenga armonía y calidez. En la parte baja de la maceta aplicamos primero una base de verde neón, un tono más oscuro con pinceladas aisladas. Sin esperar a que secara por completo, dimos encima pinceladas de verde menta, un tono mucho más claro para lograr un efecto de profundidad y textura. Sobre esa base pintamos pequeñas flores de entre 4 y 5 pétalos hechas con un toque suave de pincel. Primero hicimos una hilera completa con flores en color fucsia y luego otra hilera un poco más arriba con flores en rosado perla que rodean toda la base de la maceta. Una vez seca la pintura, aplicamos una capa de barniz acrílico acuoso. Esto ayuda a proteger especialmente la decoración hecha con la masa modelable y además resalta la belleza y la intensidad de los colores que usamos en toda la maceta. Y así quedó nuestro proyecto terminado, una maceta de cemento decorada con un perrito y un gatito jugando, llena de color y textura y alegría. Para completar, sembramos una begonia muy bonita que le aporta un toque natural y delicado al trabajo. Esta combinación de reciclaje, modelado y jardinería es ideal para decorar cualquier espacio con creatividad. Si te gustó este tutorial, suscríbete al canal, regálanos un like y compártelo con quienes disfrutan de las manualidades hechas con amor y alma cubana. ¡Qué volá, qué bolón, amigos! Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial. Si te gustó este proyecto, te invito a suscribirte y seguir explorando más ideas creativas en el canal. Aquí te dejo otro video que seguro también te va a encantar. Nos vemos.